Les damos la cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en estos diálogos del Código Procesal Agrario. Estamos iniciando una reforma procesal a partir del 28 de febrero del 2025. Y esto ha traído grandes retos. En otros episodios hemos podido observar diversos temas de competencia, de los nuevos procesos, de la estructura, y que en realidad hay un cambio de paradigma y de visión de lo que debe de ser no solamente el proceso agrario en sí, sino la justicia agraria. ¿Cómo podemos acercarnos más al precepto constitucional de una justicia pronta y cumplida? Hoy nos acompaña la querida amiga Rebeca Salazar. Nuevamente nos visita, te damos la más cordial bienvenida. Gracias, muchas gracias por el espacio. Y Rebeca pues es gestora, tiene una maestría en resolución alterna de conflictos, es especialista en derecho agrario y por supuesto ha sido durante muchísimos años. ¿Cuántos años, Rebeca, jueza? 24 ya. Ya 24 y ya con eso pues no solamente son muchas páginas escritas de decisiones judiciales, sino también una sensibilidad y una visión de lo que debe de ser el proceso agrario, que es, y como hemos conversado en otros episodios, es un tema muchísimo más profundo que llegar a una sentencia a papel. En realidad nos involucra la tutela, creo que es fundamental, de resguardar los derechos humanos de las personas justiciables. En esta oportunidad me gustaría que conversáramos sobre un tema que podría ser extraño porque estamos recién implementando el código después de vacancias de varios años, pero como todo es perfeccionable, todo tiene la virtud de mejorarse a partir de la reflexión, del diálogo. Es una propuesta que ha surgido de la misma Corte Plena y bueno, producto del diálogo de jueces y juezas y otras personas involucradas, como la Defensa Pública, la Procuraduría General de la República, en un texto que se remite a la Asamblea Legislativa, ingresa allá a la corriente legislativa, y nos gustaría que fuésemos hablando primero de este proceso, de esa presentación, para luego ir analizando los temas en que se percibió que era necesario hacer esas mejoras. Bueno, hola a todos y todas, buenos días. Nuevamente gracias por este espacio y poder hablar de este tema que sí es importante informar a la población, incluso a la misma jurisdicción, de en qué estado se encuentra o qué está pasando, porque hay un poco de desconocimiento, ¿verdad?, sobre el tema. Porque se ha hecho mucha publicidad, justamente lo que decía, está la entrada del código que fue el 28 de febrero, justamente pasado. Creo que esas vacancias que mencionas y que en algún momento hablamos la última vez que estuvimos acá, que se dan producto de la misma vacancia que trae el código en sí, a raíz de la pandemia, a raíz de cuestiones presupuestarias, pues el código entra hasta el 2025 cuando debía entrar en el 2020. Yo creo que ese plazo nos dio la oportunidad de detectar que el código podía tener mejoras. Porque el código, bueno, se redacta en el 2008, se aprueba en el 2018, perdón. Imagínate todos los años que han pasado. Entonces, bueno, pasan temas de modernidades tecnológicas, experiencias vividas con otras reformas que se fueron puestas en la práctica y tal vez no fueron tan efectivas como se esperaron. Y bueno, también el tema presupuestario, ¿verdad?, que viene a afectar. En el momento que el código se redacta, pues es otra época. A nivel país, a nivel institucional, donde se esperaba que la jurisdicción pudiera crecer. Y ese era como el fin, que la jurisdicción creciera. Pero después nos vamos dando cuenta de errorcitos ahí. Y como bien lo decís, si el proyecto pues sale de Corte Plena, la reforma, y pues ya se venía un poquito trabajando a nivel de la jurisdicción, ¿verdad?, que empiezan a detectar pues estos detalles. Entonces se hace un taller donde se recopila todas estas propuestas de mejora, y vienen el sector académico, el sector litigante, se invita a participar en ese taller, obviamente la jurisdicción, con toda su experiencia que tiene, y catastro, registro,
y el DER. Entonces hubo una participación, eso es un proceso de reforma o una propuesta de mejora al código muy consensuada, a raíz de la importancia y la urgencia que ahora tenemos. Sí, es extraño pensar que acaba de entrar el código, pero ya tenía su fecha de entrada, pero todos estos años de vacancia es la que nos dan esa oportunidad de poder analizar qué mejoras necesitaba el código y renovarlo, actualizarlo, modernizarlo en realidad. Y bueno, y ahí es cuando ya empezamos el proceso. Sí, tenemos un escenario diferente, no solamente en el ámbito de la aplicación del derecho agrario, sino también tenemos unas condiciones fiscales de los mismos avances, como decís, tecnológicos del Poder Judicial, que eso nos vienen a permear definitivamente ese quehacer, esa cotidianidad que tenemos en las diferentes oficinas agrarias en todo el país. Creo que a nivel de competencia podríamos un poco compartir cuáles fueron las reflexiones y qué es lo que a grandes rasgos se plantea. Esta reforma pareciera que es una reforma grandísima, porque en realidad son muchos artículos que se reforman, pero realmente podemos resumirlos en 3 puntos. Pero claro, al analizar el código todo, en todos sus artículos, al tocar yo este artículo, que es el que tengo que tocar por competencia, por un ejemplo, pues ataca o afecta a otros artículos, entonces había que darle obviamente coherencia a todo el código. Entonces, al final la reforma se plantea como una reforma grandísima, cuando en realidad podemos resumir en 3 puntos. Y uno de ellos justamente es el tema de la competencia. Bueno, ¿por qué? Competencia en el tema contencioso administrativo, que de hecho dentro de la propuesta de mejora se deroga el inciso 12 del artículo 2, ¿verdad? Y ahí nos trae una competencia grande también, viene de la competencia del contencioso administrativo, que era como medio confuso el artículo, y muy amplio además, ¿verdad? Pero entonces empezamos a analizar de que esto tiene un roce, un traslape con la competencia del contencioso administrativo, que es de rango constitucional, su competencia definida. Entonces ahí se empieza como a delimitar esos aspectos, ¿verdad? También lo empiezan a observar incluso desde la sala primera. Luego el tema de procesos de cobros, porque se amplía demasiado la competencia, porque originalmente nosotros veníamos conociendo cuando el plan de inversión era para una actividad agrícola, pero entonces ahora ya no es el plan de inversión, sino la naturaleza de la finca, que se dé como garantía, el inmueble. Y esto amplía demasiado. Entonces resulta de que nos encontramos con que se puede perder la objetividad de la agrariedad. Porque entonces yo podría como, qué sé yo, por ponerte un ejemplo, heredo una finca de naturaleza agraria, pero yo ya estudié y yo no me interesa ser agricultor, quiero dedicarme a otra. Por allá pongo en garantía mi finca, pero tal vez es para comprarme un carro de lujo, irme de viaje, lo que sea. Y al final estamos conociendo algo que en realidad debería ser civil, ¿verdad? Y que debería irse para la jurisdicción especializada de cobro, ¿verdad? Porque ya nosotros perderíamos esa objetividad que es lo que nos define como la especialidad de agrario. Entonces, eso es volver a delimitar eso y que conozcamos asuntos donde el plan de inversión sea meramente de esta naturaleza agraria. Otro tema fue el tema de sucesorios, que también se empleaba para fincas de naturaleza agraria, y se vuelve a considerar que también es muy amplio, ya empezamos a tocar temas civiles y a meternos con su competencia, y entonces se decide que sea para asuntos adjudicados por el INDER, como debe ser, porque están dedicados a esta actividad, ¿verdad? Entonces, en competencia también otros temas como las medidas cautelares preventivas, las anticipadas, donde íbamos a conocer de cualquier otra materia. Y al final dijimos, bueno, es que no tiene sentido que conozcamos de estas medidas cautelares porque la larga ni tenemos esa experticia para dictarlas, y se vuelve mejor regresarlas a la competencia que corresponde, ya sea de familia, ya sea laboral. La única que quedaba por fuera creo que era penal, que no estaríamos conociendo como, y dedicarnos única y exclusivamente a lo que nos compete, que es agrario. Sí, hay como una concentración mayor. La propuesta es volver a esa inspiración del artículo. Yo digo inspiración porque, como decía una de las personas que estuvo participando, a mí me apasiona el tema de la empresa y particularmente de la empresa agraria.
Y entendemos que en el corazón, yo participo de esa idea del profesor Ricardo Celedón, en el sentido en que el núcleo del derecho agrario va a girar en torno a esa empresa agraria. Entonces, retomar esa idea que está en el artículo 1 sobre la empresa agraria, por supuesto, nos lleva a reflexionar sobre el tema cobratorio, que no deja de ser controversial, porque yo comparto esa posición de reforma en el sentido de que lo que tenemos que buscar es aquellos procesos donde se haya constituido un crédito agrario y se haya, por ejemplo, respaldado con un inmueble de naturaleza agraria o una garantía mobiliaria donde sean bienes para el ejercicio de esa actividad de la empresa agraria. Y creo que ese es un punto relevante para lograr afinar ese rumbo de la empresa agraria. Delimitarla de entrada, porque se pierde mucho tiempo también, ¿verdad? En ver cuál es la competencia, porque era tan amplia que quizás podía hacer perder mucho tiempo esa etapa inicial para definir para dónde iba. Y ya eso está afectando al usuario, perdiendo un poquito de tiempo mientras se logra definir el tema. Y entonces la idea con esta reforma es delimitarla de una vez de entrada, tenerla clara cuál es. Otro de los puntos fue, pues, el tema de modernización, podríamos decirlo también, eliminando medios, por ejemplo, medios obsoletos, como hablaba del Telegram como un medio de notificación, justamente porque es redactada desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, se elimina eso para darle, para poderlo, actualizar a las necesidades. Y con la ley de notificaciones judiciales, ¿verdad? Que sea coherente. Y que también con otras reformas procesales, que tenga también, emparejarla, digamos, con estas reformas procesales y esas experiencias vividas, también. Entonces se trata de modernizar con ese tema. Y hay muchos aspectillos ahí que quedaron, ¿verdad?, por la redacción vieja. Entonces es otro de los propósitos que se tiene, también acelerar los procesos e incluso los recursos y las sentencias, eliminando que por ejemplo, la demanda no tenga tantos requisitos formales, también eliminando la nulidad por extemporánea, que al final nos damos cuenta que quien perjudica eso es el usuario, ¿verdad? Cuando vos haces una nulidad de la sentencia, pues sí hay una sanción para el juez, además, ¿verdad? Su causa disciplinaria, pero es que lleva una sanción indirecta al usuario que es súper perjudicial. Entonces, se elimina eso. Se elimina también que la sentencia, ¿cómo te explico? Que haya más agilidad para hacerlo. Estamos procurando también ampliar los plazos, ¿verdad? Que no sea un plazo tan corto, porque si bien es cierto, necesitamos tener un plazo, tampoco puede ser a veces tan corto, porque no nos da ese chance para poder resolver. Y yo creo que el usuario prefiere un poquito más de tiempo y una buena sentencia, ¿verdad? Que no una sentencia pues que se dicte de manera rápida, y nada más para salir como del paso. Y desde el punto de vista estructural, ¿existió alguna modificación con la creación de plazas para ejecución? Bueno, más bien se elimina, porque el código establecía un órgano, ¿verdad?, que se dedicara a las conciliaciones, como sacar una pila de jueces que tenemos y dedicarlos a las conciliaciones y ejecuciones. Pero pensamos, bueno, realmente los jueces vienen haciendo las prolongaciones, vienen haciendo las conciliaciones, es un buen trabajo que hacen, pero además tenemos un centro de conciliaciones del Poder Judicial que podríamos utilizar en vez de crear este órgano. Igual, los jueces vienen haciendo las ejecuciones de las sentencias bien. Entonces, al final, y por el tema presupuestario también se consideró que era mejor utilizar ese recurso dentro del mismo despacho y no desviarlo para otro. Si pudiéramos crecer más, sería genial, pero lo podemos manejar y, como te digo, tenemos un centro de conciliaciones que nos puede colaborar en este tema en caso de que el juzgado considere que puede mandar expedientes para ahí. También se quita que las reglas sean las dos audiencias, para que más bien la regla sea una sola audiencia en la medida de lo posible. Porque es que nosotros, a diferencia de civil, tenemos que hacer los juicios en el campo.
Y tenemos una agenda muy saturada, porque además conocemos no solo lo que conocen los órganos colegiados, tribunales colegiados, sino lo que conocen los de primera instancia en materia civil. Entonces tenemos una recarga de trabajo que no nos permite como llevar la agenda de estas dos audiencias. Entonces, en la medida de lo posible, que sea solamente una, como lo hemos venido haciendo y que realmente pues ha funcionado. Eso permite que no tengamos que agarrar esos dos espacios de dos audiencias y extender tanto la agenda. Sí. Entonces, luego se quita también como regla que la excepción de improponibilidad, que se ponía como excepción, se conozca desde el inicio. ¿Por qué? Porque si la dejamos para una excepción, hacemos que la parte presente la demanda, contrademanda, y el conocerlo como una excepción hace que las partes tengan que incurrir en estos gastos hasta ese momento y a esperar incluso a que llegue la audiencia para poderlo resolver, y se pasa para conocerla desde el inicio. Es decir, pues eso no tiene ni pie ni cabeza, pues de una vez ahí termina y no nos hace una recarga. Sí, eso tiene la virtud de improponibilidad, que en realidad ya hemos tenido mucha experiencia en materia agraria a partir de la entrada en vigor del Código de Trabajo, del Código Procesal Civil. Ciertamente, lejos de ser una negación al acceso a la justicia, es una forma de evitar que las partes tengan que litigar varios años para llegar al final y declararles una falta de derecho. Teníamos un debate ahora antes de iniciar la grabación de precisamente esos casos límites, esas zonas grises, y la relevancia de tener herramientas adecuadas, de tener una legislación procesal idónea y sobre todo que genere un espacio de seguridad. Claro. Yo creo que es un norte importantísimo. También, se adelantan algunas etapas que se tenían previstas para las audiencias, como las excepciones. Por ponerte un ejemplo, incidentes que debían resolverse ahí, se procura adelantar. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta también que esto podría ser motivo de suspensión de la audiencia. Entonces, al final terminamos retrasándolo más. Entonces, lo que queremos es llegar a una audiencia limpia, digamos, donde no hayan motivos de suspensión y así no saturar más las agendas, y aunado a ello que hagamos una sola, pues el asunto puede caminar más rápido. También eliminar, ponerle la cuantía para ir a casación, ¿verdad? No dejarlo que de cualquier asunto, ¿verdad?, se pudiera ir sin importar la cuantía, y quitar la casación para la ejecución de la sentencia también. Y entonces son cambios importantes, pero como te digo, tenían que ver con un artículo y había que reformar otro para que hubiera coherencia en todo el código. Pero básicamente son esos 3 puntos en los que gira la reforma: modernización, agilización de los procesos y la competencia, que fue tan importante y la que nos preocupaba un poco. Claro, por el tema. Claro. Sí, ese ha sido un tema de mucho debate desde antes de la aprobación. Y yo en otros episodios les digo, creo que tenemos una competencia hermosa, pero no necesariamente con las condiciones actuales es posible que podamos dar ese servicio de calidad que estamos llamados, en respeto absoluto a nuestra constitución política. Así que agradecerte mucho, Rebeca, nuevamente pasar por acá y compartir con todas las personas que nos escuchan y que nos acompañan. También invitarles para que nos sigan en las plataformas donde se colocan estos espacios, YouTube y Spotify. También acá al pie de la pantalla, para quienes nos están observando, van a encontrar esa información. Y agradecer enormemente a la Escuela Judicial y a su equipo técnico todo el esfuerzo que se hace por divulgar los principales aspectos de una manera breve y lo más sencillo posible de esta reforma procesal, y también de la Comisión de Agrario del Poder Judicial. Así que les esperamos en otro capítulo y muchas gracias.